Creo que muchos ya conocemos la saga de DLS, una de las franquicias de fútbol más populares en teléfonos Android, y que incluso se ha convertido en un gran rival para juegos como FC Mobile y eFootball Mobile. Sin embargo, este juego guarda muchos secretos, polémicas y detalles que le han dado una historia propia. Hoy te traigo el iceberg de DLS. Sé que hace un par de meses lancé una versión, pero al revisarla sentí que estaba un poco obsoleta y con problemas de guión que no ayudaban a contar la historia de forma clara. Además, como muchos de ustedes pidieron en la pestaña de comunidad, decidí hacer una versión remasterizada. Por eso, hoy presento una versión mucho más refinada y con una edición mejorada respecto a la anterior. Sin nada más que decir, comencemos. Kevin De Bruyne es uno de los mejores futbolistas que existen actualmente, y ha sido la figura con mayor presencia en la saga de DLS. De hecho, apareció en la impresionante cantidad de 4 portadas consecutivas, desde la edición 2021 hasta la 2024. Sin embargo, para 2025 esto no pudo concretarse, ya que aparentemente no se llegó a un acuerdo para seguir utilizando la imagen del futbolista belga. Por esa razón, se decidió reemplazarlo, esta vez por el jugador Julián Álvarez. A pesar de este cambio en la portada, De Bruyne no fue eliminado del juego y actualmente sigue estando disponible para jugar. FTG es la empresa que desarrolla la saga desde el año 2016. Además de DLS, cuenta con otros juegos que no son tan conocidos. Entre ellos, el más popular después de DLS es Score Hero, que es un modo carrera jugador, también enfocado en dispositivos móviles. El resto de sus juegos tienen menor reconocimiento, pero esta empresa lanzó un título mucho antes de DLS. Eso es algo que te contaré más adelante. El reinicio en DLS es prácticamente inexistente. Para quienes no estén familiarizados, el reinicio es un fenómeno común en muchos juegos de fútbol, donde por alguna actualización obligatoria, tu cuenta se borra completamente y tienes que empezar desde cero. Esto ocurre frecuentemente en sagas como FC Mobile. Sin embargo, en DLS la situación es diferente. La única vez que se puede hablar de un reinicio fue en 2020, cuando se reinició por completo el juego. Esto puede entenderse mejor si se considera que ese año se hizo un cambio gráfico muy grande en comparación con las versiones anteriores. Desde entonces, no ha habido más reinicios, y actualmente han pasado alrededor de 5 años sin que el juego haya obligado a comenzar de nuevo. Los managers o entrenadores son quienes ayudan al equipo a mejorar. En esencia, son los jefes que establecen las tácticas para intentar que el equipo gane los partidos. En los primeros juegos de DLS, desde 2016 hasta 2019, había un detalle que no tenía mucho sentido. El entrenador cambiaba de forma aleatoria dependiendo del partido, lo que rompía la coherencia dentro del juego. Sin embargo, en 2020, con una actualización importante, DLS introdujo una mecánica novedosa que permitía al jugador elegir a su entrenador favorito. Incluso podías personalizar su apariencia con la ropa que el juego ya incluía. En 2025, esta función se actualizó de manera significativa, ya que se añadió mucho más contenido para personalizar a los entrenadores. A lo largo de su historia, DLS ha contado con múltiples canciones que muchos fans adoran. La saga ha colaborado con varios artistas que, aunque no son tan reconocidos a nivel masivo, sí dejaron una huella importante en el juego.
Por ejemplo, bandas como Sunset Sons, The Ad Pony y el cantante Split the Dealer han aportado varias canciones que se han vuelto parte esencial de la experiencia musical en DLS. Aquí te dejo algunos ejemplos de estas joyas musicales. I win, you lose. Lamentablemente, no puedo poner la música completa en el video, pero si quieres escucharlas, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas disfrutarlas cuando quieras. Los mods en DLS existen desde su primera entrega en 2016. Estos pueden variar, desde mods de monedas infinitas hasta modificaciones que alteran el menú y otros aspectos del juego. Dentro de esta categoría, hay mods de calidad variable. Algunos son muy buenos, mientras que otros ni siquiera actualizan las plantillas a la temporada actual. A pesar de eso, los mods son muy queridos por la comunidad, especialmente las versiones creadas por el youtuber Geodroid, que modifican principalmente DLS 2019. Actualmente, no es posible modificar la versión oficial que se lanzó más recientemente, pero eso es algo que te contaré más adelante. La Premier League, considerada una de las ligas más difíciles y prestigiosas en la historia del fútbol, ha hecho publicidad del videojuego DLS directamente en sus estadios. En las bandas publicitarias de los recintos ingleses, es común ver promociones del juego, y de hecho, la misma banda publicitaria que aparece en la Premier League es la que se utiliza dentro del videojuego. Esto es posible porque FTG, la empresa desarrolladora de DLS, es originaria de Inglaterra. Esta conexión facilita que la empresa consiga la licencia oficial de la Premier League, al ser del mismo país. Durante mucho tiempo, DLS no incluyó jugadores leyendas. Este tipo de jugadores no son fáciles de conseguir, y FTG, la empresa desarrolladora, tampoco cuenta con todas las licencias del mundo para incluirlos libremente. Además, el juego siempre se ha enfocado en el realismo, especialmente en su modo carrera, lo que hacía que la presencia de leyendas fuera poco probable. Lo más cercano a esto fueron algunas versiones modificadas por fans, que sí incluían jugadores leyendas, pero oficialmente no había nada similar. Fue hasta el año 2025 cuando DLS tuvo la oportunidad de incorporar jugadores leyendas de forma oficial, una novedad que muchos fans agradecieron. Actualmente, estos jugadores se pueden conseguir dentro del juego tras completar una serie de pasos y misiones. En 2017, ocurrió un detalle curioso. La portada de DLS no cambió, y seguía mostrando a Diego Costa y a Aaron Ramsey. FTG no dio una explicación oficial sobre esta decisión, pero hay varias razones que podrían justificarlo. Una de las más plausibles, es la limitación de tiempo, ya que DLS 2017 fue la entrega con más errores y bugs en la saga, lo que indica que el desarrollo no pudo completarse al 100%. Esto podría haber impedido que se actualizara la portada a tiempo. Finalmente, la portada sí cambió en 2018, cuando se incorporaron a Gareth Bale y Andrés Iniesta como protagonistas de la imagen del juego. Ese icónico look de Messi y Neymar con el pelo amarillo entre 2016 y 2017 es algo que muchos fans recuerdan con cariño. Los desarrolladores de DLS decidieron incluir este detalle en el videojuego, lo que fue muy bien recibido porque no es común ver cambios de apariencia tan marcados en la saga. Esta actualización permitió ver a ambos jugadores con el pelo rubio, un toque fresco y diferente que destacó en la temporada 2016.
Sin embargo, cuando la temporada estaba por terminar, Messi y Neymar ya no mantenían ese color de cabello, por lo que el detalle fue eliminado del juego en 2017. En 2021, los desarrolladores de DLS lanzaron el popular evento de jugadores de la temporada, donde los usuarios podían obtener jugadores con una media mejorada a cambio de gemas, una dinámica que sigue vigente en el juego. Sin embargo, en esa edición ocurrió un error de programación por parte de FTG que provocó que, al comprar un jugador en ese evento, este apareciera con una media máxima de 100, el valor más alto posible para un jugador. Muchos usuarios aprovecharon esta situación para conseguir jugadores como Neymar con esa media perfecta. Pero DLS corrigió el error y ajustó a esos jugadores para que volvieran a su media base original. Como compensación por el fallo, la empresa regaló alrededor de 100 gemas a los afectados, buscando equilibrar la experiencia y mantener la confianza de la comunidad. En 2021, la Play Store, la plataforma de descarga más utilizada, organizó un concurso llamado User Choice Award, donde varios juegos competían por el premio al mejor juego del año según la votación de los usuarios. DLS participó en esta competencia, ya que en esos años era uno de los juegos más jugados y populares, y sigue siéndolo actualmente. Al final, DLS logró ganar el premio al mejor juego del año, un reconocimiento que la empresa desarrolladora, FTG, celebró y anunció orgullosamente en sus redes sociales, destacando este logro importante para la saga y su comunidad. DLS ha sido mucho más que un simple juego desde su lanzamiento en 2016. Se ha convertido en una pieza fundamental para numerosas comunidades de jugadores y creadores de contenido. A lo largo de estos años, han surgido youtubers dedicados exclusivamente a DLS, como Geodroid, Arcani y QuiensoVR, quienes han contribuido a fortalecer y expandir la comunidad alrededor del juego. Durante muchos años, la saga de DLS no contó con narradores en español, ya que al ser un juego originario de Inglaterra, solo incluía voces en inglés. Aunque esto no era necesariamente un problema, muchos fans deseaban tener narradores en su idioma para una experiencia más cercana y auténtica. En 2019, algunos narradores en español comenzaron a aparecer gracias a mods creados por la comunidad, como la voz de Mariano Clos, pero estas opciones no eran oficiales ni estaban integradas directamente en el juego. No fue hasta 2024 cuando FTG lanzó un tráiler anunciando una actualización importante que incluía narradores oficiales en español. En ese avance, por primera vez se pudo escuchar a un narrador hablando en español, lo que fue muy bien recibido y celebrado por la comunidad hispanohablante. En 2018, el jugador leyenda Andrés Iniesta sorprendió a muchos al publicar un video en sus redes sociales, invitando a los usuarios a descargar DLS 2018. Este gesto causó cierto desconcierto porque no era común ver a una figura tan reconocida del fútbol promocionando un juego móvil como DLS. Sin embargo, esta acción cobró mucho más sentido cuando se supo que Iniesta era la portada oficial del juego ese año, lo que explicaba su participación directa en la promoción. ¿Habéis visto este juego? Es genial. Juega y disfruta de Dream League Soccer y descárgalo para móvil. Durante los años 2016 a 2019, DLS contaba con una función muy popular llamada Creador de Jugadores, que permitía a los usuarios personalizar a un futbolista con el nombre y apariencia que quisieran.
Esta herramienta fue muy utilizada, sobre todo porque muchos jugadores y equipos no estaban licenciados oficialmente en el juego. Por eso, los usuarios, incluidos youtubers, usaban esta opción para crear plantillas personalizadas que representaran a sus equipos favoritos, dándoles un toque más auténtico y cercano. Sin embargo, con la actualización de 2020, FTG decidió eliminar esta función, sin ofrecer una explicación oficial clara. La razón más probable está relacionada con la vulnerabilidad del juego en esos años, ya que DLS era mucho más fácil de hackear en comparación con otros juegos móviles como FIFA Mobile o PES Mobile. Muchos de esos hackeos incluían la capacidad de crear jugadores de manera ilimitada, algo que en el juego base estaba restringido y solo se podía hacer en ciertas ocasiones. Durante muchos años, en la saga de DLS era común ver jugadores con medias que superaban los 90, especialmente figuras icónicas como Messi y Cristiano Ronaldo. De hecho, ambos podían tener medias que incluso superaban el 92, reflejando su estatus como los mejores futbolistas del mundo dentro del juego. Sin embargo, a partir de la actualización de 2020, esto cambió. La escala de media se ajustó, y la última vez que un jugador alcanzó una media tan alta fue en DLS 2021, cuando Messi tuvo una media de 89. Desde entonces, ningún jugador ha vuelto a superar esa cifra sin necesidad de mejoras especiales o potenciaciones dentro del juego. FTS fue un juego que apareció mucho antes que DLS, y en muchos sentidos, se considera una experiencia más completa por algunos fans. Su origen se remonta a varios años atrás, siendo un título bastante antiguo en comparación con DLS. Lo que hizo destacar a FTS fue su enfoque en un modo carrera más flexible, donde podías elegir tu equipo favorito para jugar, algo que DLS no ofrecía de la misma forma, ya que en este último, a menudo es necesario crear o gestionar tu propio equipo. Sin embargo, después de 2015, FTS dejó de recibir actualizaciones, ya que FTG decidió centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo y crecimiento de DLS. Esto hizo que FTS quedara prácticamente olvidado, a pesar de tener un gran potencial no completamente explotado por la empresa. Actualmente, varios creadores de contenido mantienen vivo el legado de FTS mediante la creación y distribución de mods que actualizan equipos, plantillas y temporadas, algo que la comunidad ha agradecido mucho. En 2019, se descubrió un archivo curioso dentro de los datos internos de DLS, un documento llamado Blacklist, que traducido al español significa lista negra. Al explorar este archivo, muchos usuarios notaron que contenía una larga lista de groserías y palabras ofensivas en varios idiomas, lo que generó sorpresa y especulación en la comunidad. FTG, la empresa detrás del juego, nunca ofreció una explicación oficial sobre la presencia de este archivo, lo que llevó a que algunos jugadores comenzaran a crear creepypastas y teorías turbias sobre su origen, alimentando el misterio alrededor del hallazgo. Sin embargo, la interpretación más lógica y técnica es que este archivo cumple una función de filtro de lenguaje ofensivo, diseñado para evitar que los jugadores usen palabras inapropiadas al nombrar sus equipos, jugadores o ligas dentro del juego. El hecho de que esté en varios idiomas refuerza esta idea, ya que DLS tiene una base de usuarios global y necesita prevenir el uso de lenguaje ofensivo en múltiples regiones. Este tipo de archivos son comunes en muchos videojuegos y plataformas en línea, aunque rara vez se hacen visibles para los usuarios. En este caso, el acceso accidental o intencional al archivo generó una mezcla de curiosidad, confusión y creatividad por parte de la comunidad.
Creo que muchos en mi canal ya saben lo que opino sobre este tema, pero no podía dejarlo fuera del iceberg. Hay que decirlo con claridad. Las creepypastas en videojuegos de fútbol no funcionan. Ya lo hemos visto en sagas como FIFA, donde los intentos de crear historias turbias o misteriosas suelen caer en lo absurdo o lo forzado. Pero en el caso de DLS, creo que es aún peor. Al ser un videojuego móvil, no se le da tanta importancia narrativa ni tiene el tipo de atmósfera que permita construir una historia de terror o suspenso con coherencia. Cuando se intenta hacer una creepypasta sobre DLS, el resultado suele ser mediocre, sin peso ni credibilidad. Puede que a algunos les gusten estas historias, y eso está bien, pero desde mi punto de vista, el género simplemente no encaja con este tipo de videojuegos. La transición de DLS 17 a DLS 2018 fue, sin duda, uno de los momentos más celebrados por la comunidad. El juego trajo mejoras notables, un menú visualmente más atractivo, ajustes en la jugabilidad, y una nueva portada protagonizada por Gareth Bale y Andrés Iniesta, dos figuras de talla mundial que le dieron al juego una imagen más profesional y llamativa. Sin embargo, cuando llegó el turno de DLS 2019, las expectativas eran altas. Muchos jugadores esperaban una evolución similar, nuevas funciones, mejoras gráficas, y una portada renovada. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. El juego prácticamente no cambió en absoluto. La única modificación visible fue en la portada, donde Andrés Iniesta fue retirado, dejando a Gareth Bale como único protagonista. Este gesto dejó claro para muchos que FTG simplemente recicló el juego del año anterior, sin añadir contenido relevante ni mejoras sustanciales. Fue una decisión que decepcionó a buena parte de la comunidad. La pérdida de licencias ha sido uno de los golpes más duros para la saga de DLS, incluso más que para otras franquicias como PES, que históricamente ha lidiado con este mismo problema. Aunque DLS cuenta con la licencia oficial de FIFPro, lo que le permite usar nombres reales de jugadores y algunos equipos, eso no garantiza el acceso total a todas las ligas, selecciones o clubes que los fans esperan ver. A lo largo de los años, DLS ha ido perdiendo varias licencias importantes, y una de las más dolorosas para la comunidad fue la de la selección brasileña. Aunque el juego aún incluye jugadores brasileños como parte de clubes licenciados, no puede representar oficialmente a la selección nacional, lo que limita la autenticidad en torneos o modos de juego que involucran selecciones. Uno de los momentos más tristes fue la eliminación de Neymar Jr. del juego. Mientras jugaba en el PSG, Neymar estaba plenamente licenciado y disponible hasta DLS 2023. Pero tras su traspaso al Al Hilal, un club de la Liga Saudí no licenciada por DLS, el jugador desapareció del juego. Y para colmo, en 2025, Neymar regresó a la Liga Brasileña, otra competición que DLS tampoco tiene en su base de datos, lo que ha impedido su reaparición. Este caso de Hakim Ziyech en DLS 17 es uno de esos momentos que la comunidad convirtió en leyenda, aunque su origen fue puramente técnico. Durante esa versión del juego, se descubrió que al buscar el nombre Ziyech en el mercado, el juego crasheaba o se congelaba, impidiendo continuar la partida. Lo curioso es que no solo ocurría con él. También pasaba con otros nombres que comenzaban con la letra Z, como Zlatan, lo que indicaba que el problema no era el jugador, sino el código detrás del sistema de búsqueda. Este error estuvo presente por un tiempo, y aunque fue corregido más adelante, la falta de explicación oficial por parte de FTG dejó espacio para que la comunidad empezara a especular. Así nacieron varias creepypastas, algunas diciendo que Ziyech estaba maldito en el juego, que su nombre activaba errores ocultos, o que había sido eliminado por razones misteriosas. Pero la realidad era mucho más simple. Se trataba de un bug en el sistema de filtrado de texto, que ocurría al poner la letra Z.
Si bien DLS 20 no era el peor juego en cuanto a jugabilidad, lo cierto es que fue el más criticado de toda la saga, y con razón. Esta entrega marcó un antes y un después, pero no por sus avances, sino por las decisiones que afectaron directamente a la comunidad. Uno de los golpes más duros fue el reinicio de cuentas, algo que no era común en DLS. Muchos jugadores perdieron sus plantillas al máximo, sus monedas, sus logros, todo. Y eso dolió, porque DLS siempre había sido un juego que respetaba el progreso del jugador, a diferencia de otras sagas como FC Mobile, donde los reinicios son parte del ciclo. Pero eso no fue lo único. DLS 20 también se convirtió en el primer juego de la saga que no se podía hackear fácilmente, y aunque eso suena positivo desde el punto de vista técnico, para muchos fue una pérdida. Porque el hackeo, aunque polémico, era parte de la cultura del juego. Permitía personalizar plantillas, desbloquear jugadores, y sobre todo, crear contenido. Y ahí es donde el golpe fue más fuerte. Los youtubers. Muchos creadores de contenido que llevaban años haciendo vídeos de DLS se encontraron con un juego que ya no podían editar, ni modificar, ni personalizar. Y sin herramientas, sin mods, sin libertad creativa, muchos abandonaron la plataforma, dejando atrás canales que habían sido pilares de la comunidad. DLS 20 no fue un fracaso por su jugabilidad, sino por cómo rompió con la identidad que la saga había construido. Hay muchas personas que odian DLS, y no precisamente por su jugabilidad o por sus actualizaciones, sino porque lo ven como el culpable directo del abandono de FTS. Para ellos, FTG se volcó completamente en DLS y dejó en el olvido a FTS, un juego que ofrecía un modo carrera más completo, más libertad de gestión, y que para muchos tenía más alma. Pero esa acusación, aunque comprensible desde la nostalgia, no es del todo justa. Lo cierto es que FTG nunca dio una explicación oficial sobre por qué dejó de actualizar FTS. No hubo comunicado, ni cierre formal. Simplemente, el juego quedó congelado en 2016, y desde entonces, todo el foco se fue hacia DLS. La razón más coherente no tiene que ver con DLS como rival, sino con las limitaciones técnicas y legales que enfrentaba FTS. Su modo carrera, al ser más profundo, requería una estructura de licencias mucho más exigente. Clubes reales, ligas completas, estadios, entrenadores, y aunque FTG contaba con la licencia de FIFPro, eso solo cubre a los jugadores, no a los equipos ni a las competiciones. Sin esas licencias, el modo carrera de FTS se volvía cada vez más difícil de sostener sin caer en problemas legales o en una experiencia incompleta. En el año 2021 se publicó una anécdota sobre un jugador de DLS que comentaba que en el juego había un árbitro que actuaba de forma extraña. Según él, tenía una plantilla con jugadores peruanos, y notaba que el árbitro les sacaba más tarjetas que al resto. El usuario lo interpretó como algo relacionado con la raza o el color de piel, lo cual generó cierta polémica en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se ha visto más como una exageración o una mala interpretación del sistema del juego. DLS no tiene ningún tipo de código que distinga razas o nacionalidades en el comportamiento del árbitro. Lo más probable es que se tratara de una coincidencia en la jugabilidad, o de jugadores con estadísticas defensivas más bajas que cometían más faltas. Esta es una historia realmente triste para la comunidad de Dream League Soccer, y aunque muchos nuevos jugadores quizás no la conozcan, para los que estuvieron activos en esos años, representa una pérdida significativa. Como todo juego con una base de fans sólida, DLS tenía varios grupos en redes sociales, especialmente en Facebook, donde los jugadores compartían plantillas, consejos, torneos y hasta amistades. Pero entre todos esos grupos, había uno que destacaba por encima del resto: el grupo global DLS.
Este grupo se había convertido en un espacio muy sano, con miles de usuarios activos, moderación constante y una comunidad que realmente se apoyaba. Era el punto de encuentro para jugadores de toda Latinoamérica, y su popularidad lo convirtió en uno de los pilares sociales del juego. Sin embargo, en el año 2021, algo extraño ocurrió. El grupo fue eliminado de la plataforma sin previo aviso. Nadie entendía qué había pasado. No hubo comunicado, ni explicación oficial. Simplemente desapareció. Con el tiempo, se supo que Vladimir López, el creador del grupo, había fallecido. Y aunque no hay confirmación directa de que esa fue la razón de la eliminación, muchos creen que su ausencia pudo haber dejado el grupo sin administración activa, lo que llevó a que Facebook lo cerrara automáticamente, o que algún administrador lo eliminara por respeto o por falta de manejo. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué ocurrió. Después de eso, se creó un nuevo grupo llamado Global DLS 2.0, que intentó recuperar el espíritu del original. Este es uno de esos momentos que trascienden el videojuego y tocan directamente el corazón del fútbol. Aunque en el iceberg anterior de FC Mobile ya se había mencionado la muerte de Diogo Jota, esta vez toca hablar de otro caso igual de doloroso, pero que ocurrió mucho antes. La trágica historia de Emiliano Sala. Sala fue un jugador argentino que, aunque no era tan mediático como otros, tenía un potencial enorme. Lo demostró especialmente en su etapa en el fútbol francés, donde brilló con el FC Nantes, convirtiéndose en uno de los delanteros más eficaces de la temporada. Su carrera estaba en ascenso, y el siguiente paso era su fichaje por el Cardiff City de Inglaterra, un salto que lo tenía emocionado y que representaba una nueva etapa en su vida profesional. Pero el destino tenía otros planes. El 21 de enero de 2019, mientras viajaba en una avioneta privada rumbo a Gales, el avión se estrelló cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha. Emiliano Sala falleció a los 28 años, dejando una herida profunda en el fútbol mundial. El impacto fue tal que el FC Nantes le rindió una despedida emotiva, y su historia se convirtió en símbolo de los riesgos que enfrentan los jugadores fuera del campo. En el contexto de DLS, su ausencia también se sintió. Emiliano Sala ya no aparece en las versiones actuales del juego, por razones obvias. Sin embargo, sí es posible encontrarlo en versiones anteriores a 2019, donde aún estaba licenciado y disponible para los jugadores. Para muchos, tenerlo en su plantilla es una forma de rendirle homenaje, de mantener viva su memoria dentro del juego. Este es, sin duda, uno de los casos más repugnantes y dolorosos que han tocado indirectamente al mundo de los videojuegos de fútbol, y aunque no tiene que ver con la jugabilidad ni con errores técnicos, sí representa una sombra ética que muchos usuarios no han podido ignorar. Estamos hablando del caso de Jonathan Fabro, un jugador nacido en Argentina que se nacionalizó paraguayo, y que tuvo pasos por clubes como River Plate, Boca Juniors, y Cerro Porteño. Pero su nombre no quedó marcado por su trayectoria deportiva, sino por un acto absolutamente despreciable. Fabro fue condenado por abusar sexualmente de su propia ahijada, una menor de edad, durante varios años. Las pruebas fueron contundentes. Capturas de conversaciones, testimonios, y un proceso judicial que terminó en una condena de 14 años de prisión en 2019, que luego fue elevada a 16 años tras una revisión de la Cámara de Casación. El caso conmocionó tanto a Argentina como a Paraguay, y dejó una marca imborrable en la imagen del jugador.
Lo que generó incomodidad en la comunidad de DLS fue que, durante un tiempo, Jonathan Fabro seguía apareciendo en el juego, incluso después de que su condena ya era pública. Muchos usuarios reportaron su presencia en el mercado en plantillas antiguas, lo que provocó rechazo y cuestionamientos sobre cómo se gestionan los datos de jugadores en títulos que usan bases de datos amplias como las de FIFPro. Aunque actualmente ya no aparece en las versiones recientes del juego, es cierto que en entregas anteriores, especialmente antes de 2019, Fabro podía ser fichado o aparecer en plantillas, lo que genera una sensación turbia al saber que un jugador con semejante historial estuvo disponible para los usuarios incluso después de su condena.